Quiero que compartamos hoy de un tema que nos afecta a todos. Una cualidad en nosotros que nos afecta y que lamentablemente afecta toda nuestra manera de vivir y que realmente delante del Señor es un poco ofensiva, digamos así. Y vamos a hablar un poquito sobre el orgullo. Yo creo que eso nos toca a todos, ¿cierto? Sí. Lamentablemente el orgullo se puede ver en los ojos de las personas, se puede ver en las palabras de las personas, se puede ver en las acciones, hasta en el caminar. En todo se puede ver el orgullo manifestar. El orgullo puede afectar todas las áreas, de hecho afecta todas las áreas de nuestra vida. Y mirando bíblicamente, básicamente por ahí empezó el problema que tenemos en este momento frente a Dios y el problema básico que tenemos los unos con los otros. Es uno de los elementos, lamentablemente, hermanos, que impide realmente que el pueblo de Dios disfrute la verdadera comunión, el orgullo. Es el elemento que impide que realmente nosotros seamos recibidos delante de Dios como debemos ser recibidos. De hecho, el orgullo hace que Dios nos distante, nos ponga oposición, ponga distancia. Por eso quiero que tratemos un poquito de este tema junticos, porque Dios nos da la gracia de empezar otra jornada y contar otro año, hermanos. Y si hay algo que creo que debemos trabajar como iglesia, es poder, hermanos, humillarnos un poco más. Y no podemos humillarnos nosotros si no reconocemos que somos orgullosos. Somos orgullosos. Si yo le pregunto a usted si usted es orgulloso y usted dice no, eso es orgullo, porque la Biblia dice que todos somos orgullosos. Y la verdad, Dios quiere menguar eso en nosotros hasta el piso, porque solo cuando el orgullo mengua, la humildad aflora. Por eso la Biblia es muy clara en hacer una oposición. El que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Es imposible para un creyente humillarse si es soberbio, pero es seguro que todo el que es soberbio será humillado, y eso es terrible. Es terrible. Una cosa es ponerse uno bajo la mano de Dios y otra cosa es que Dios le ponga la mano. Eso son dos cosas distintas. Y Dios quiere que nos humillemos bajo su poderosa mano y no Él tener que poner su mano sobre nosotros. Porque una cosa es que Dios ponga su mano es pesada. Pero otra cosa es ponerme bajo la mano de Dios. Es buscando realmente que Él obre en nosotros. Vamos a Ezequiel para mirar desde el origen de este pecado. Vamos al libro de Ezequiel y vamos a mirar, y usted usted quiero que en esta mañana nos examinemos cada uno. Yo no voy a hacer un juicio de nada porque Dios no me mandó a hacer juicios, pero sí enseñar las escrituras. Pero cada uno de nosotros debe hacerse un juicio a sí mismo. Y de hecho la Biblia quiere que nos juzguemos unos a nosotros mismos para no ser enjuiciados el día del Señor. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28. Allí se registra básicamente el inicio del orgullo en Isaías capítulo 28 y en Ezequiel 28 y en Isaías 14. Ezequiel 28, voy a leer el versículo 15 al 17. Dice, hablando de aquel ser donde empezó el pecado, que fue en Satanás, hablando de aquel gran querubín que fue creado para ser la criatura superior a todas las criaturas, porque realmente él fue creado como la mayor de las criaturas. Cuando este ángel fue creado, aún Cristo no había tomado forma humana para ser la mayor de las criaturas. En este momento esta era la criatura mayor de todas, la que estaba por encima de todos los ángeles. Dios no es contado como criatura, Dios es contado como creador. Los ángeles son contados como criatura y la criatura mayor creada fue este querubín. Y la Biblia dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Versículo 17 muestra el pecado de él. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Allí está básicamente el inicio de este pecado, el orgullo, en el corazón de un querubín, de una gran criatura que fue creada para estar por encima de todas las criaturas, con una tarea maravillosa de ser autoridad sobre las criaturas. Pero se llenó su corazón se enalteció, y la Biblia dice a causa de algo que Dios le dio, hermosura. Allí básicamente inicia el orgullo, el pecado, esta clase de pecado, que básicamente el orgullo se manifiesta básicamente como altivez de espíritu, ensoberbecimiento de actitud, y en este caso la Biblia lo registra como enaltecimiento de corazón. Cuando uno va a las Escrituras, uno puede mirar esta parte y mirar, ¿realmente soy soberbio? ¿Sabe que cuando uno mira la Escritura, el solo considerarse uno hermoso ya es una actitud de soberbia? Miras el espejo y dices, wow, qué guapo soy. Qué elegancia la mía. Dios se fajó conmigo. Pero al uno hacer cualquier cosa y creer que está bien hecho lo que uno hizo, ya raya en el camino del orgullo. Tanto que el humilde jamás exalta nada de lo que hace. El humilde siempre exalta a Dios, que provee todas las cosas para hacer todo. Por eso quiero que tratemos este tema, hermanos, porque la verdad es que cuando uno evalúa la vida de cada uno de nosotros, uno puede mirar que uno tiene orgullo en todas las cosas. Uno se enorgullece de sus hijos, porque son mejor que los de los demás. Y eso es menospreciar a los demás por encima de los de uno. Uno se enorgullece de la pinta, se enorgullece del trabajo, se enorgullece de muchas cosas. Hasta nos enorgullecemos de la religión que tenemos. Estos días hablando con alguien me decía, pero pastor, si nuestra iglesia en doctrina es la mejor de todas. ¡Wow! Eso es un menosprecio terrible para todas las demás. Eso es pecaminoso, hermano. Que usted diga, yo disfruto de conocer la sana doctrina, es otra cosa. Gracias a Dios, porque Dios nos entregó una sana doctrina, la Escritura. Pero uno comparar la doctrina de uno con la doctrina de otros y jactarse, ya raya en la soberbia, porque automáticamente está menospreciando. Y quiero que realmente miremos esto, hermano, para que cada uno nos evaluemos y nuestras acciones de aquí en adelante podamos evaluarlas y hacerlas dentro de una actitud de humildad. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, vamos a leer ese texto por favor, en el capítulo 4 versículo 7, y esta es una buena medida para nosotros poder hacer todas las cosas, y cada vez que Dios nos dé la gracia de hacer cualquier cosa, ponernos bajo este molde, hermanos, de 1 Corintios capítulo 4 versículo 7. 1 Corintios capítulo 4 está hablando de los juicios que podemos recibir. Podemos ser juzgados, y de hecho Pablo dice, el mayor juicio, el verdadero juicio lo tiene Dios, así que no juzguemos nada antes de tiempo, porque el orgulloso siempre está haciendo juicios. El humilde nunca hace juicios condenatorios, claro está, porque todos los creyentes debemos sojuzgar las cosas, pero no hacer juicios condenatorios. Pero el orgulloso siempre está haciendo juicios condenatorios y juicios comparativos. El humilde no, el humilde está juzgando todas las cosas y buscando cómo puede ayudar, cómo puede cambiar, porque fuimos puestos para eso, para servir. En el capítulo 4, versículo 7, hay un molde que Pablo le da a la iglesia de Corinto para que haga juicios. Porque realmente está hablando de los juicios que se pueden recibir y los juzgados que nos pueden juzgar. Y en el versículo 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Es interesante, el envanecimiento, el orgullo, viene sencillamente cuando uno se compara con otro, o cuando uno compara a uno con otro. Pablo presenta un ejemplo del peligro de hacer juicios. Y en el versículo 7 le da un modelo, un molde. Le dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Es interesante esas dos preguntas que hace. Bueno, ¿quién te distingue? O sea, ¿qué bicho raro eres tú aparte de los demás? O sea, ¿quién te estás creyendo, pues?
¿cierto? ¿Qué tienes tú de distinto a los demás? Si todos venimos del mismo molde, ¿o no es así? Todos venimos del mismo molde. Todos venimos de la misma manera, de un hombre y una mujer a través de un vientre, y todos nacimos pecadores. Bueno, entonces, ¿qué te distingue? ¿Qué es lo diferente entre tú y yo? Delante de Dios, ¿qué nos distingue? No, si somos iguales. Y la segunda pregunta que hace, porque aquí viene lo otro que nos da jactancia, es lo que Dios nos da. ¿Qué tienes o qué tienes que no hayas recibido? La pregunta es, ¿qué es tuyo verdaderamente? Como para que te jactes. Y la respuesta la da automáticamente. Si lo recibiste, todo lo que yo soy lo recibí, todo lo que yo tengo lo recibí. Todo lo que soy humanamente, lo recibí de mis padres, ¿cierto? Lo recibí de mis padres. Y todo lo que soy, lo que tengo humana, lo he recibido de Dios. Y todo lo que tengo espiritualmente, lo he recibido de Cristo. ¿Qué tengo que sea mío? Como para decir, vean, qué chacho. Por eso el peligro de compararnos para ensoberbecernos, y el peligro que tenemos de juiciarnos unos a otros por lo que Dios me dio a mí o le dio a usted, cuando realmente todo Él nos lo ha dado. Y no nos lo dio a nosotros, lo dio al cuerpo, para el bien de todos. Porque yo no tengo nada para mí, es para ustedes y para toda la iglesia. Todo lo que ustedes tienen tampoco es de ustedes ni para ustedes, es para el uso de ustedes y de todo el cuerpo. Por eso es maravilloso entender este principio, hermanos, y porque el orgullo inició básicamente con una exaltación de corazón, al creerse superior y querer cosas superiores. Vamos al libro de Isaías, capítulo 14, porque allí están las palabras del soberbio y las palabras que muestran soberbia. En el libro de Isaías, capítulo 14, que es otra referencia también a el gran querubín protector, que ahora se llama Satanás. En Isaías capítulo 14, los versículos 12 en adelante, hay una expresión: ¿cómo caíste del cielo? Es una exclamación de sorpresa, de wow, ¿qué pasó? Como dicen, ¿cierto? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y aquí está el idioma del soberbio. Tú que decías en tu corazón. Porque es interesante, hermano, que el vocabulario de la soberbia es ese. Siempre es en primera persona. Siempre es en primera persona. La actitud del humilde habla en tercera persona, siempre dándole el honor a otro. Pero el soberbio siempre habla en primera persona. ¿Cómo empezó? Dice, tú que decías en tu corazón, porque la verdad, la soberbia sale del corazón, la soberbia se expresa en el corazón y se manifiesta con la boca y con todas las acciones. Pero el versículo dice muy clarito, subiré al cielo. ¿Quién? ¿Quién es el sujeto de esa oración? Sí, pero en este caso yo subiré. Yo subiré. No dice él me subirá. No, porque es que el humilde habla de él, de tercera persona. Él lo hará. El soberbio dice, yo lo haré. Y quiero que tomemos este tema, hermanos, porque si nos analizamos, hermanos, ninguno de nosotros escapa, porque todos venimos en esa misma condición. Satanás logró poner esto en nuestro corazón también. Por eso el ser humano quiere ser Dios en todo. De hecho, usted y yo tenemos una tendencia que todo el mundo nos sirva. Tenemos una tendencia que todo el mundo haga lo que nosotros queremos. Y tenemos una tendencia a corregir a todo el mundo de la manera que yo lo veo y no de la manera que Dios quiere. Por eso el texto dice, yo subiré al cielo. Y especifica en dónde. Arriba, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Allá voy a subir. Levantaré mi trono. Es interesante, ¿no? ¿Quién levantará el trono? Yo. En cambio, el vocabulario del humilde no. Él nos dio un trono. Él nos dio un trono. ¿Cuál trono? El de Él. No hay otro, porque no hay más tronos. No hay más ni habrá.
Satanás quería uno más, casi que el cuarto, el de él propio. Y es interesante cómo se ve la soberbia en los hogares. En los hogares todo el mundo quiere tener su celular, no nuestro celular. ¿Cuántos hijos quieren usar el celular de papá? Nada, ninguno. Yo quiero mi celular, con mi clave, con mi plan. Cada uno quiere tener 18 años para ser independiente. O sea, para darle una administración completa a su soberbia. ¿O no es así? Cada uno quiere tener su televisor, mi cama, mi cuarto, mis llaves, pero no dicen mi recibo de luz, mi lista de mercado. No, tampoco dicen mi ropa para lavar, mis zapatos para restregar. No, eso en esa parte sí no entramos. Menos mal que no estoy hablando con ninguno aquí en particular. Entonces dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio yo me sentaré. Yo me sentaré. Ese es el idioma básicamente de la soberbia. Yo subiré, yo levantaré, yo me sentaré y yo seré. Es interesante esas palabras en el versículo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En todas estas cosas, el soberbio nunca expresa dependencia de nadie, ni expresa realmente gratitud con nadie, solo consigo mismo. Ustedes van a ver, por ejemplo, un ejemplo de soberbia tremenda es Nabucodonosor. Cuando se levanta sobre la ciudad, sobre los jardines colgantes de Babilonia, se para arriba y dice, ¿no es esta la ciudad que yo edifiqué para mí? Este es mi reino. No había terminado de hablar esa palabra cuando fue cortado y humillado hasta lo sumo. Hermanos, miren hermanos, la Biblia es muy clara. Si usted y yo queremos caer, solamente tenemos que hacer una cosa. ¿Cuál es? Jactarnos. Jáctese de algo, enorgullezcase de algo, ensoberbézcase de algo y ¡purrum! Al piso vamos. Antes de la caída es la altivez de espíritu. Antes de la caída es la arrogancia. Antes de la caída viene el orgullo. Por eso la Escritura dice, el que piensa que está firme, y la Biblia dice, el que pensó estar firme, ya resbaló. Por eso, hermanos, qué bueno aprender el idioma de la humildad. El idioma de la soberbia se hace en primera persona. El idioma de la humildad se hace en tercera persona. Él lo hará. Él me levantará, Él me restituirá, Él me dará, Él me sostiene, Él cuidará de mí. Por eso dice la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién es el pobre en espíritu? Aquel que habiendo recibido todo y pudiendo depender de lo que recibe, decide depender del que lo dio. Ese es el idioma del humilde. Y es el bienaventurado en espíritu. El que se despoja de depender de todo para depender de Dios. Hermanos, qué maravilloso es aprender el idioma de Dios. Ahora, vamos a leer algunos textos. Yo voy a pedir el favor a algunos hermanos. Génesis capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Quién quiere participar esta mañana? Génesis capítulo 3, o vamos allí todos y leemos y vamos meditando. Porque en el idioma del orgulloso, que recuerda que el orgullo viene de Satanás, y el idioma del orgulloso es el vocabulario de Satanás. Como sencillamente las obras de los hijos del diablo son las obras del diablo, porque el diablo es su padre. También el padre del orgullo es Satanás, por lo tanto sus hijos hablan como él. Y en el idioma de Satanás siempre hay algo que él quiere ser Dios. Siempre él quiere lucir por encima de todos los demás. En Génesis capítulo 3, cuando Satanás hizo caer a Adán y Eva, en los versículos 5 y 6 se ve el vocabulario de él, se ve el deseo de Eva de aceptar esa propuesta y querer ser eso. Y de ahí para acá todos los seres humanos quieren ser Dios.
¿Cuándo quiere ser uno Dios? Cuando sencillamente quiere estar por encima de todos los otros. Génesis capítulo 3, versículos 5 y 6. Satanás le dice a Eva: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo creo que para Eva fue esto espectacular. Dice, o sea que si yo como eso, estaré por encima aún de mi marido y seré como Dios. Podré gobernar hasta mi marido, entonces. Y ella vio que el árbol era bueno, que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Estas tres cualidades son cualidades del orgullo. El orgullo mira si es bueno para él. El orgullo mira si es agradable a sus propios ojos. Y el orgullo mira si eso es codiciable o tiene algún beneficio de sabiduría para la persona. Todo esto lo mira el orgullo. La humildad no mira eso. La humildad solamente mira si es la voluntad de Dios. Por ejemplo, el orgulloso va a comprar un vestido y él dice: este vestido se me va a ver bien, con este voy a impresionar y voy a impactar a todos. Pero el humilde no. El humilde pregunta a su autoridad y pregunta: ¿te gusta esto para mí? El hijo le pregunta a los padres: padres, ¿a ti te agrada este vestido? Que yo me lo ponga, ¿le agrada? La esposa le pregunta al esposo: amor, ¿te agrada este vestido en mi cuerpo? El esposo le pregunta a la esposa: amor, ¿me veo bien? Pero especialmente le pregunta a Dios: Dios, ¿tú te agradas de esto? ¿Sabe por qué? Porque en el idioma del orgulloso, el orgulloso no está buscando sino su propio beneficio. Y es lo que Dios dice: ninguno busque su propio bien, ninguno. Por eso es interesante lo que Satanás le puso a ver a Eva. Eva antes no estaba mirando eso. Ella no estaba mirando si este árbol era bueno para comer. ¿Cuántos árboles eran buenos para comer para ella? Todos, excepto uno. Todos excepto uno. Pero en ese momento empieza realmente ella a definir lo que es buena para ella y no lo que Dios le dijo que era bueno. Dios le dijo: todo árbol del huerto podrás comer. No era si era bueno, si era agradable o si le gustaba, era que todo era comida. Pero desde ese momento ella empezó a evaluar si era bueno. 2, si le gustaba. Porque hay algunas personas que ven una fruta: no, a mí no me gusta el color de esa fruta y la forma tampoco. ¡Wow! ¿Y quién le está preguntando si es agradable o no? Si Dios se la dio para comer, ¿qué debe hacer? Mastique y coma. Mastique y coma. Y de ahí para acá, entonces, la soberbia define nuestros gustos. ¿Por qué a uno le gusta una cosa y no otra? ¿De dónde viene eso? Del orgullo. Es una cualidad del orgullo, no es una cualidad del gusto. Porque Dios no nos dio el gusto para apreciar una y despreciar otra, sino para deleitarnos en los sabores de todas las cosas y darle la gloria a Dios. Hay un dicho por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Las personas que pierden el gusto, antes de perder el gusto, ellos elegían qué comer y qué no comer. Pero una vez pierden el gusto, nada les sabe a nada. Comen de todo y no pueden probar nada. Y lamentan el día que dejaban de disfrutar cualquier cosa de la que Dios les dio. ¿A quiénes de nosotros Dios nos dio permiso para elegir qué comer o qué no comer? ¿A cuántos? No es parte del propósito de creación, es parte de la pecaminosidad. Solo una cosa Dios le prohibió al ser humano, una sola cosa. Es interesante porque algunos hablan del libre albedrío y el libre albedrío en esa parte no funciona. Dios le dio libertad al hombre de comer de todo, de todo. Libertad, coma de todo. Pero como yo soy el Señor de ustedes, le voy a prohibir una sola cosita. La libertad tiene que ver con vivir dentro de la voluntad de Dios sin probar lo que Dios me dijo que probara. ¿Y qué es lo que Dios me dijo que no probara? El pecado. ¿Del resto puedo probar? Todo.
Pero es interesante este principio, hermanos, porque Satanás dañó nuestra libertad y nos puso a tomar decisiones basadas en nuestros gustos. El humilde jamás pregunta qué le van a dar de comer. El humilde da gracias por lo que le dieron y come. El humilde nunca pregunta en qué cama voy a dormir. El humilde sencillamente espera dónde acostarse y dormir. Y ese es el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. Yo no tengo ni siquiera una almohada, no tengo una piedra donde recostar mi cabeza. Porque él venía a dormir donde pudiera dormir, ya a veces ni dormir. La vida de Jesús es una vida de sacrificio. En el día trabajaba y en la noche ¿qué hacía? Oraba. Yo no sé a qué hora dormía, pero era muy poquito tiempo que tenía en la tierra para ponerse a dormir. Y en el día trabajaba y en la noche oraba. Gracias a Dios porque nos permite dormir a nosotros. En Lucas 18, vamos a Lucas 18 por favor, donde vemos otra cualidad de la soberbia, del orgullo. En Lucas 18, vamos allí. Porque hermanos, la mayoría de las cosas rayan dentro de nuestra soberbia. Lucas 18, por favor, vamos allí. Porque en el idioma, lo que vemos en Génesis, vemos el pensamiento del orgulloso. Él empieza a razonar, el raciocinio de él. Pero en Lucas vemos básicamente el hablar. En Lucas 18, los versículos 10 y 12 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Casi que en la Biblia podemos decir, el uno era orgulloso y el otro era humilde. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Es interesante esto, porque la soberbia no solamente hace que uno hable en primera persona, sino que hable con uno mismo. El orgulloso habla consigo mismo, planea consigo mismo y quiere para él solo. ¿Y cómo habla consigo mismo? Mire, este es un idioma del que habla consigo mismo. Él decía: Dios, yo te doy gracias, porque yo no soy como los otros hombres. Yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, ni aún yo soy como este. El orgulloso siempre está hablando, comparándose con otro y comparando a unos con otros. Ese es el idioma de la soberbia. Por eso uno tiene que evaluarse, hermano, hasta dónde uno es soberbio y hasta dónde la soberbia lo está controlando a uno, porque la soberbia es desagradable delante de Dios. El humilde no compara, el humilde solamente mira si es la voluntad de Dios. Humilde, mira si es la voluntad de Dios. Y si no lo es, tampoco destruye, tampoco ataca, ayuda para que la voluntad de Dios se cumpla en el otro o en sí mismo. Por eso, en el versículo 12 dice: pues sigue siendo el sujeto. Yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Sabe que dentro de la soberbia, si hay una cosa que le gusta hacer al soberbio, llevar listas de cuántas veces hace las cosas? Esta semana yo cociné 3 veces, ya llevo 5 veces barriendo. Eso me tocó a mí, la semana pasada lo hice y esta semana también lo hice. Ese es el idioma de la soberbia. El humilde no. El humilde está esperando una nueva oportunidad para hacerlo, porque es cierto. El soberbio no. El soberbio está contando cuántas veces lo ha hecho para compararse con otro y decir por qué al otro no lo ha hecho y a mí sí. Menos mal que aquí no sucede nada de eso. Jesús repitió muchas veces cuando lo atacaron los soberbios: yo no he venido para que me sirvan, he venido para servirles y aún estoy dispuesto a dar la vida por ustedes si es necesario. Hermanos, qué maravilloso es entender: yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que gano. Alguien podría decir: bueno, esta iglesia se sostiene con mis diezmos. Si yo me voy, esta iglesia se va al piso. Usted tiene el privilegio de diezmar aquí, pero Dios no sostiene esta iglesia por sus diezmos. Usted tiene el privilegio de diezmarle a Dios aquí. Dios sostiene esta iglesia por su gracia, porque somos sus hijos. Su ministerio aquí, Dios le da el privilegio de servirle a Dios aquí, pero la iglesia no se sostiene por su ministerio, se sostiene por la obra de Cristo.
Pero qué privilegio que tiene el humilde de servir en cualquier lugar donde vaya, dar donde vaya, bendecir donde vaya, porque es siervo. Pero el orgulloso no. El orgulloso siempre va a creer que sin él las cosas no van a funcionar. Usted se da cuenta, por ejemplo, digamos, una cualidad suya. Vamos a hablar personalmente. Una cualidad suya, yo pienso en la mía. Piensa en una cualidad suya que usted ha dicho: si yo no estoy ahí, eso no funciona. Por ejemplo, una dama dice: no, este hogar, si aquí, si yo me muero, usted se muere de hambre. Y se muere la mujer y ellos comen mejor. Porque Dios sigue teniendo misericordia donde los haraganes hoy que les da de comer. Dios es muy bueno y misericordioso. Pero el idioma de la soberbia es terrible, hermano. Siempre es en primer lugar. Y dice en versículo 13: entonces da vuelta. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, mire, tercera persona, dejó de hablar en primero y habló en tercera persona. ¿Qué dijo? Dios, sé propicio a mí, pecador. Mire el idioma de la humildad y el idioma de la soberbia. La humildad siempre va a poner a Dios en primer lugar y como el sujeto de las acciones. El soberbio se pone él como el sujeto de las acciones. Y de una vez Cristo, hablando al pueblo, dice: os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Dos personas, un fariseo, un publicano, un soberbio, un humilde, uno justo, otro que no lo es, un altivo, otro humilde, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, qué maravilloso mirar el idioma en la Biblia de esta parte. Y vamos a Juan capítulo 8, versículo 33. Porque si hay algo que le gusta a la soberbia es jactarse de su pasado, hermanos. Si algo que le gusta a la soberbia es jactarse de su pasado. Lucas capítulo 8, versículo 33. Perdón, sí, hermano, Juan, tiene toda la razón. Ya mis ojos están volteándose por otro lado. Juan 8, 33. Gracias, hermano. Juan 8, 33. Aquí están hablando los fariseos. Recuerden que están hablando la mata de la soberbia. Los fariseos. Jesús les dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos responden en su soberbia: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Sabe que el soberbio jamás va a reconocer su pasado? Él se va a jactar de sus pocos logros y va a traer a colación todo su pasado. Los judíos aquí básicamente están diciendo: nosotros somos linaje de Abraham. Nosotros somos de la línea de Abraham. Porque para ellos no había nada más. Los judíos siguen pensando que sobre la tierra ellos son los únicos. Pero no son los únicos. El soberbio piensa que en la tierra ellos son los únicos, que en la familia son los únicos y que en la iglesia no son los únicos. Dios siempre tiene un remanente muy grande, muy grande. Le hago una pregunta, hermanos, humanamente hablando, ¿hay alguno mejor que usted afuera? Humanamente hablando, ¿hay gente mejor que usted? Sí, bastantes. Hay gente mejor que usted en todo y mejor que yo en todo. ¿O no es así? En todo. Aquí está lo vil y menospreciado de la sociedad, dice la Biblia, ¿cierto? Lo vil, lo menospreciado de este mundo escogió Dios para ser sus hijos. Porque Él no quiere gente soberbia delante de Él, quiere gente humilde. Y vaya, hermano, que en los últimos tiempos sí necesitamos aprender humildad. Y nosotros, voy a hablar en plural, nosotros los bautistas debemos tener mucho cuidado. Porque en los últimos tiempos hay demasiado desprecio de las iglesias que tienen buena doctrina hacia los demás hermanos. Y ellos son los hermanos en Cristo. Posiblemente no tengan todo el conocimiento que nosotros tenemos, pero muchos de ellos tienen mejor vida que la que nosotros tenemos. Nosotros tenemos muy buen conocimiento de la Escritura en muchas cosas, pero ellos tienen mejor vida en muchas cosas y mayor fe. Y Dios no vino a salvar a los que tienen conocimiento de la Escritura, vino a salvar a los que están en Cristo Jesús.
En estos días que estuve por Tamalameque, y gracias hermanos por sus oraciones, la verdad la diferencia de hacer un culto allá aquí es terrible, al de aquí es terrible. ¡Wow! Es una bendición comparado con un culto allá. Este clima aquí, hermano, es una gran bendición. Allá nos tocaba hacer un culto a esta hora debajo de un palo mango, porque en el templo no se puede. Los ventiladores botan candela. Pero era mejor soportar el polvo del patio que el calor del templo. Pero es una gran bendición estar en el calor de la familia y disfrutar el estar con los hermanos en Cristo. Es maravilloso desde el principio. Y es maravilloso, hermanos, disfrutar cualquier cosa que el Señor provea siempre y cuando uno esté en comunión con los hermanos. Estaba con un hermano, me acompañó un hermano que económicamente está muy bien. Pasó las verdes y las maduras allí. Y a los 2 días estaba que tiraba la toalla. De hecho, se enfermó. Se enfermó porque en un evento como esos toca comer yuca todos los días. Un día yuca con huevo, otro día yuca se me fue el... Bueno, un día con vísceras, otro día con huevo, otro día con mondongo, otro día con carne mechada, y bueno, pero siempre era yuca y plata, todo frito, hermano. Y se enfermó, pero logró resistir hasta el final, y al final realmente daba gracias a Dios. ¿Sabe cuál es la conclusión de él? Hermano, gracias por traerme a este lugar, porque estoy muy cómodo y he olvidado para qué Dios me dio los recursos. Hoy Dios me dio la gracia de entender que mi dinero lo estoy usando para mi comodidad cuando hay tanta necesidad en otros lugares y yo no estoy pendiente de la iglesia de Dios. Dijo, la próxima vez que venga, convídeme otra vez. Yo quiero volver a enfrentar esto para no olvidarme de dónde Dios me sacó y para qué Dios me dio las cosas. Hermano, es maravilloso entender lo que Dios hace en nosotros, pero la soberbia, el soberbio siempre va a estar jactándose de su pasado. Ellos se jactaban de ser hijos de Abraham. Ellos se jactaban de no haber sido esclavos de nadie cuando tuvieron 400 años de esclavos en Egipto. Y el mayor tiempo de su vida vivieron esclavos de las demás naciones. Pero la soberbia no les permitió reconocer eso. No les permitió reconocer eso. No les permitió. Por eso, hermano, es necesario poder aprender y no ser soberbios, porque la soberbia nos aparta de Dios. La soberbia no le permite a usted reconocer que está en pecado, no me permite reconocer el pecado, no me permite, hermano, reconocer que tenemos necesidad, que tener necesidad. Dios allá me dio una lección con el hermano, él se enfermó. Y él se enfermó de algunas cosas que él sufre también y no llevó la medicina. Preguntamos ahí que si había una droguería en el pueblo y sí había una, pero nunca estuvo abierta mientras estuvimos allá. Preguntamos del pueblo más cerquita, tampoco había droguería. Entonces nos tocaba ir al banco, por acá con casi una hora. Pero ¿cuál fue la lección? Fue que no quiso preguntar o no preguntamos a nadie si tenía medicina. Y después de que dimos todas las vueltas tratando de buscar con la plata que tenía en el bolsillo, una hermana se le acercó y le dijo, hermano, ¿qué tiene? Tengo esto y esto. Yo tengo esa medicina aquí, yo sufro lo mismo. Yo le decía, hermano, si ve nuestro pecado, que siempre vamos a las manos al bolsillo y a buscar en el mundo las soluciones que Dios tiene dentro del pueblo de Él. Hermano, el orgullo es terrible en nuestra vida. Y quiero, hermanos, que meditemos, porque si hay algo por lo cual estamos sufriendo es por nuestro propio orgullo. No somos capaces de reconocer, no somos capaces de pedir ayuda y nuestro idioma está ofendiendo a Dios. En Isaías capítulo 10, vamos allí a Isaías capítulo 10, por favor. Isaías capítulo 10. Los versículos 12 al 15. 12 al 15. Hace algunas preguntas de la soberbia, hermanos. Y Dios, porque es que Israel fue muy soberbio y sufrió por la soberbia. Y Dios castigó a Israel muchas veces y la humilló muchas veces por ser soberbia, por no humillarse frente a Dios. Y Dios lo sigue haciendo con su pueblo. En Isaías capítulo 10, los versículos 12 dice, la pregunta que el Señor hace allí a Israel.
Isaías capítulo 10. ¿Están allí? Del versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto ¿de qué? De la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Soberbia de corazón, altivez de ojos. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué el Señor dice que es soberbio de corazón y altivo de ojos? Dice, porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría. Mire, escuche, recuerde que el idioma del soberbio siempre está en primera persona. Yo lo hice, yo lo he hecho. Porque he sido prudente, primera persona. Quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así yo me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Siempre es en primer lugar. Uno le pregunta a una persona: ¿de quién es el carro? Mío. ¿Quién lo compró? Yo. ¿Cómo? Con mis ahorros. Si supieras cómo lo he sudado. ¿Cómo se cuenta ese idioma delante de Dios? Soberbia. Soberbia. De hecho, la mayoría ponemos nuestros diplomas para que todo el mundo vea lo que yo soy. Pero la gente no se da cuenta de lo que yo soy, se da cuenta de lo que yo hago. Y es donde miden mi humildad o mi soberbia. Mire, hermano, siempre la soberbia tiene como sujeto a la misma persona. Habla de sí mismo y habla en sí. Por eso la soberbia es tan aborrecible delante de Dios. ¿Por qué? Porque no hay pecado tan terrible que le quite tanto la gloria a Dios como la soberbia. Hermano, ¿qué tiene usted que sea suyo? ¿Qué tengo yo que sea mío? Nada. Pero en la práctica decimos eso, pero de palabras decimos eso, pero en la realidad, ¿qué dice usted? ¿Qué es suyo? Mi mujer, mis hijos, mi carro, mi casa, mi trabajo, mi dinero, mi empresa, mi iglesia, porque hasta aún de la iglesia nos hacemos dueños. ¿O no es así? Mire, mi iglesia no es su iglesia. Es la iglesia de Cristo, de la cual Dios le plació en su misericordia hacerte parte. Usted es parte de la iglesia de Dios. De la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo. Su esposa no es su esposa. Es la compañera que Dios le dio, a quien usted puede llamar esposa. Es su hermana, propiedad del mismo Padre, si eres creyente. Es un regalo temporal, momentáneo, con un propósito específico, pero le pertenece al Señor. Los hijos también, el carro también, la casa también. Por eso nuestro idioma debe cambiar a la tercera persona. No decir, miren mi esposa, miren la esposa que Dios me regaló, porque es de Él, Él me la dio. Y así reconozco que tengo que darle cuentas a Él. A Él. Todo lo que tenemos es de Dios. Por eso Él iba a castigar a Asiria por las palabras y la manera en que estaba hablando de todo lo que Dios le había dado. Ahora, en el versículo 15 hay preguntas. En el versículo 15 de Isaías capítulo 10. La primera pregunta es: ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego.
O sea, Dios va a castigar la soberbia. Y siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Por eso, hermanos, la mejor manera de caer es jactarse un poquito. Y toda jactancia es pecado, hermano. Toda jactancia es pecado. Toda. Hermanos, tengamos cuidado. Porque realmente, hermanos, nacimos con soberbia. Crecimos en medio de un pueblo soberbio. Y la soberbia a nosotros hace que nos exalte. O más bien nos exaltamos a nosotros mismos, pero menospreciamos a Dios. Y horrenda cosa es ir en contra de Dios. Uno puede hacer muchas cosas bien, pero hacerlas mal, solamente por hacerlas por soberbia. ¿Y quién hace las cosas por soberbia? Solo aquel que hace las cosas para que alguien más se las aplauda. Usted sabe que he colocado este ejemplo, lo vuelvo a colocar, y no es porque todas sean iguales, sino porque se repite muchas veces. Es la dama que hace un almuerzo esperando que su esposo y sus hijos la alaben. ¿Dios se agrada de eso? ¿Sí o no? No. Pero Dios le agrada que el esposo y la esposa y los hijos le digan a la esposa: gracias por dejarte usar por el Señor. Pero la pregunta es, ¿el buen sazón de la esposa es sazón de la esposa o de Dios? Entonces, ¿a quién debe dar la gloria? Entonces puede decir: Dios, gracias por esta mujer. ¡Wow! ¿Cómo usa sus manos y su talento para darle comida a este cuerpo hambriento? Y darle un buen beso a su esposa. Pero dándole las gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo hace que nosotros querramos aplausos. Y la mujer quiere recibir el honor de decir: amor, tú cocinas mejor que mi mamá. Eso quiere toda mujer escuchar. ¿Eso es humildad? No, eso no es desprecio a la suegra. Porque en el fondo todo hijo quiere correr por de mamá, a comerse el platico de mamá. ¿No es así? Porque mamá siempre tiene un plato bueno para los hijos. Pero mamá es mamá, esposa es esposa. Y la gloria no es para la suegra ni para la esposa, es para Dios. Pero qué bueno, no buscar alabanzas, sino darle la gloria a quien es debido, a Dios. La honra y la gloria y todo eso le pertenecen a Dios y nadie más debe tenerla. Por eso, hermanos, quiero que entendamos esto. Vamos a parar hasta aquí. El próximo domingo estaremos a las 9 tocando la segunda parte del orgullo, porque este mes vamos a trabajar juntos acá. Pero quiero que realmente miremos en la Escritura y yo quiero que usted se analice. Porque Dios no me da autoridad para juzgarle su orgullo. Porque no me ha dado permiso para ser juez. Solo me da permiso para ser maestro. Pero usted sí debe juzgarse así mismo. No comparándose con otros, hermanos. Porque eso es el orgullo, ya eso es orgullo. Es parándose frente a Cristo y mirando qué tanto se parece a Cristo. Porque Cristo es el ejemplo de humildad. Él no respondía con maldición porque era humilde. Él no respondía con cachetadas al que lo cacheteaba porque era humilde. Él no maldecía a otros porque era humilde. Y nunca le pagó a otros conforme a lo que merecía porque él era humilde. Por eso nunca tomó venganza. Y tenía el poder para hacerlo, no así. Y tenía el poder para hacerlo. En nosotros a veces predomina más el orgullo que el amor. Y en muchos de nosotros se manifiesta más la soberbia que la humildad, porque estamos más dispuestos a comparar y a hacer juicios que ayudar y levantar a otros. Que Dios nos ayude, hermanos, a parecernos a Cristo y no a Satanás. Porque la humildad viene de Cristo, el orgullo de Satanás. El orgullo honra al diablo, la humildad honra a Cristo. ¿A quién quieres parecerte? Pero no se trata de querer, se trata de decidir. ¿A quién quieres parecerte? Decide hoy. Y decidamos este año parecernos un poco más a Cristo. Pero eso se refleja con los hermanos. Con los hermanos. Tenemos que humillarnos delante de Dios para ser como Cristo es con el pueblo que Él salvó, que son nuestros hermanos. Soberano Dios, gracias por venir a corregir, Dios, en nosotros esta naturaleza y darnos a nosotros realmente el privilegio de tener una naturaleza conforme a la tuya.
para vivir conforme a Cristo y no conforme al mundo o conforme a Satanás o conforme a esta perversa carne. Gracias por tu paciencia para con nosotros que somos tan soberbios en muchas cosas. Y pedimos perdón porque por nuestra soberbia hemos comparado, hemos denigrado, hemos menospreciado a muchos y hemos hablado mal de muchos. Gracias porque tú, Señor, en tu misericordia nos permites volver a escuchar tu palabra, arrepentirnos y tomar decisiones. Y ruego, Señor, que nos dé la gracia de mostrar humildad en nuestra vida, en la relación unos con otros y todos los días. La bendición tuya sea para tu pueblo en esta mañana y gracias por el remanente que ya está con nosotros y oramos para que lleguen los que aún faltan. En el nombre de Jesús. Amén y amén.